Ahí estamos. Para los que no estuvieron en la clase anterior, lo que habíamos visto sería la primera clase, fue una introducción sobre los materiales magnéticos, haciendo un repaso general de los tipos de materiales, cómo es la configuración interna de los materiales de cada uno de ellos y cuáles son las reacciones frente a los campos magnéticos cuando se les aplica un campo magnético externo. Entonces, es importante saber eso porque evidentemente en las máquinas eléctricas se utilizan diferentes tipos de materiales para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Em, También vimos lo que es el ciclo de histéresis, que es importantísimo conocer porque a partir de ahí podemos saber cuáles son las pérdidas que tienen los materiales eh, frente a un campo magnético, sobre todo un campo magnético variable, que es lo que más se aplica en las máquinas eléctricas más utilizadas, ¿verdad? Generadores, motores y transformadores. ¿Y por qué digo variable? Porque ustedes saben que generalmente en las máquinas, sobre todo en los transformadores, el principio de funcionamiento es a partir de la corriente alterna, ¿verdad? O sea que para que se produzca una transformación de energía entre el primario y el secundario, tiene que haber una corriente alterna para que se produzca la inducción. Eso vamos a ver también con más detalle después. Pero básicamente era importante en la clase anterior estudiar este ciclo de histéresis porque al aplicar un campo magnético variable al material se produce una pérdida de energía. Como en todo proceso hay una pérdida de energía y en los diferentes tipos de materiales se dan mayores o menores pérdidas. Si son materiales magnéticamente blandos, tienen menos pérdidas y si son materiales magnéticamente duros, tienen mayores pérdidas y tienen otras prestaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, en aplicaciones de imanes permanentes. Entonces, esa un poco era la introducción de la clase anterior. Y entrando ya a lo que es máquinas eléctricas en sí, vamos a dar también un breve repaso. Esto ya vimos en la clase anterior, que son los científicos que iniciaron los estudios de los campos magnéticos y sus relaciones con la generación de electricidad a partir de campos magnéticos y viceversa. Generación de campos magnéticos a partir de electricidad. Ørsted, Ampere, Faraday fueron los primeros allá por los inicios del siglo XIX, 1800. Entonces, la convención de signos o de las direcciones de los campos magnéticos, de las líneas de fuerza de los campos magnéticos, es de norte a sur, ¿verdad? Habíamos dicho que esto en realidad nosotros no vemos las líneas de fuerza, son imaginarias, pero con un experimento muy sencillo podemos ver estas líneas de fuerza como se ve ahí en la figura de la derecha de arriba. Capaz que hayan hecho algunos este experimento en el colegio o en sus casas. Se pone un papel encima de un imán y se le tira encima lima de hierro. Ustedes pueden limar un hierro con alguna lima y van a ver cómo se generan estas líneas de fuerza. Pueden mover un poco el papel, le golpean y se va formando esta figura, dependiendo de la forma del imán. Pero enseguida se ve y se pueden diferenciar las líneas de fuerza y bueno, no se ve la dirección evidentemente, no se ve que son de norte a sur, ¿verdad? Pero se ven las líneas de fuerza. Bueno, y recordando cómo es el producto vectorial de dos vectores, dijimos que
esto sí tiene un sentido, o sea que el producto vectorial no es lo mismo que el producto de una multiplicación escalar. Entonces, en este caso, por ejemplo, A por B, que son dos vectores, el resultado va a ser un vector en dirección perpendicular a estos dos vectores. O sea que si A y B forman un plano, el vector resultado de esta multiplicación de este producto vectorial va a ser un vector eh, perpendicular a este plano. Y hay un sentido que es, en este caso, si tenemos, por ejemplo, el vector A y B y tenemos la multiplicación A por B, el vector va a apuntar hacia arriba. O sea, si en la figura de la izquierda el vector A está, digamos, primero y el vector B está a la izquierda, la multiplicación es para arriba y sería en sentido contrario si es B por A la multiplicación. El mismo ejemplo se ve en la figura derecha. Entonces U por B da un resultado que sería el vector rojo para arriba y B por U da un resultado que sería en dirección opuesta, o sea, en el mismo, en el mismo, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. O sea, va a ser perpendicular al plano formado por U y por B, pero en sentido opuesto. Estos son conceptos en realidad de geometría analítica, pero nosotros usamos mucho para la parte de campos magnéticos y se usa muchísimo también para otras disciplinas. Y en este caso, perdón, sería ya lo que es aplicado a un campo magnético. Habíamos dicho que si tenemos la dirección de una, perdón, si tenemos un conductor dentro de un campo magnético y ese conductor conduce una corriente, vamos a tener una fuerza producida por ese campo magnético sobre ese conductor que conduce una corriente. Y para esto, para saber hacia qué dirección apunta esa fuerza, utilizamos la regla de la mano derecha. Y para usar esta regla decimos que el dedo índice corresponde al vector v, en este caso el vector v corta sería el vector velocidad, y para nuestro caso el vector velocidad sería la corriente eléctrica, o sea que el vector v corta nos indica el sentido de la corriente y el vector v larga nos indica el sentido del campo magnético. Y como resultado el vector f, que es en este caso de la figura de abajo, sería el dedo pulgar o el vector de color rojo. No se confundan con la figura de arriba porque son de diferentes fuentes con los colores. Pero básicamente la multiplicación de b por b da un vector f que apunta hacia arriba. Entonces, como les dije la otra vez, si pueden ir probando el vector corriente con el dedo índice, el vector campo con el dedo anular y el vector fuerza con el dedo pulgar. Esto también habíamos visto brevemente en la clase pasada. Si tenemos un conductor ahí en la figura de la izquierda, hay un imán, o sea, un campo magnético de norte a sur, que se simboliza con las cruces. Cuando el campo magnético es apuntando hacia la página, digamos, en este caso hacia la pantalla, se simboliza ese campo con unas pequeñas crucecitas, que es lo que habíamos dicho para recordar esta convención. Pueden tener en cuenta que es una flecha que si uno mira detrás de la flecha, ve la parte de atrás de la flecha, ¿verdad? Que es una cruz. Y en el caso que el campo magnético sea saliente, o sea, apuntando de la pantalla hacia nosotros, la simbología va a ser unos puntitos. Entonces,
aplicando la regla de la mano derecha al gráfico que está arriba, en el primero la corriente es cero, entonces no hay ninguna fuerza. En la figura de al lado hay una corriente que va de abajo para arriba y ahí podemos aplicar la regla de la mano derecha. Me imagino y confío en que todos están probando, apuntando la corriente con el dedo índice, así como yo estoy haciendo, el campo con el dedo anular, dedo del medio, y la fuerza que va a apuntar el pulgar, en este caso hacia la izquierda. Si invertimos el sentido de la corriente, de arriba para abajo, se mantiene el campo mirando hacia la pantalla y la fuerza, en este caso, sería hacia la derecha, como se ve ahí en el gráfico, que se ve ya el conductor con una curva que es debida a la fuerza. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis infinitesimal y agarramos ese conductor con un diferencial S, integramos integramos esa fuerza alrededor a lo largo de todo el conductor, vamos a tener que esa fuerza va a ser igual a la corriente multiplicada por el largo L del conductor, vectorialmente con el vector campo magnético. Entonces, así terminaría la ecuación de la fuerza. Como les dije la otra vez, si tienen alguna consulta, directamente hablan o escriben en el chat, a ver si hay alguna consulta ahí. Aguante la futura ingeniera Aramidis. Aramí es la presidenta del curso, no hay, No, no, ¿no? no, gracias. ¿Por qué Aramí? Muchas actividades ya. Estresante son estos mitad ahí. Prefiero nomás que Pere yo haga todo. Él es más ordenado que yo. ¿Quién? Pere yo. Ah, pero yo, ya. eh, Pero si hay un voto popular, tenés un poco la obligación moral de asumir tu rol en la Igual presidencia. le quieren más a Pere yo. Ese sería el No, yo voto por Ara. Ay, qué pesados que son. Yo voto por Ara. ¿viste? Para mí, evidentemente, estás ganando las elecciones. Bueno, Mm, ¿alguna consulta hasta el momento? Bueno, y entramos ahora con este mismo concepto que vimos de un solo conductor, entramos ya en lo que sería una espira, o sea, una vuelta de este conductor que está transportando una corriente y analizamos cada lado de este conductor, ¿verdad? Entonces, voy a leer un poquito lo que se ve ahí sobre los lados. 1 y 2 no actúa ninguna fuerza magnética, ya que estos alambres son paralelos al campo. Se entiende eso, ¿verdad? Los lados 1 y 2 son paralelos al campo magnético, entonces esta multiplicación da 0. Sin embargo, sobre los lados 3 y 4 sí actúan fuerzas magnéticas porque están orientados perpendicularmente al campo, estos lados. La magnitud de estas fuerzas, por la ecuación que vimos en la lámina anterior, entonces, recuerdan que ahí teníamos la multiplicación de la corriente por el vector L, que sería la distancia, y el campo magnético B. En este caso, como ven ahí, la distancia del lado 2 y 4 es A, que sería L en nuestro caso, y es la corriente, y la ecuación queda la fuerza 2 igual a la fuerza 4 igual a I por A por B. Las dos fuerzas apuntan en direcciones opuestas, pero no actúan a lo largo de la misma línea de acción. Entonces, si se logra que la espira gire alrededor de un punto O, que sería el medio de los lados 1 y 3,
Estas dos fuerzas producen, en relación con este punto, un momento de torsión que hace que la espira gire en el sentido de las manecillas del reloj. La magnitud de este momento de torsión es, y ahí se hace un pequeño análisis, la fuerza 2 sería, la torsión máxima sería la fuerza 2 por B sobre 2, que sería la mitad de la distancia del lado B, porque estamos tomando con relación al centro de ese lado, ¿verdad? Y la fuerza 4 por la distancia B sobre 2 también, que es la otra mitad. Entonces, esto da I por A por B sobre 2 y también I por A por B sobre 2. Y al final esto queda I por A por B por el campo magnético. Entonces, este sería la torsión máxima sobre el punto O. Y ahí podemos hacer otra vez un análisis. Tenemos que es un rectángulo de lados A y B. Y si nosotros multiplicamos A por B, tenemos el área de este rectángulo, ¿verdad? Entonces la torsión máxima final quedaría igual a I por el área A mayúscula por el campo magnético B. Después se Eso hace en el caso, eso en el caso de que sea un rectángulo, en el ¿verdad? caso de que sea un rectángulo, claro. La espira. Siempre sería por el área que encierra la espira, ¿verdad? En este caso es un rectángulo, pero como van a ver después, o si quieren investigar, ya las máquinas pueden tener diferentes configuraciones en sus bobinas. Hay bobinas ovoidales, circulares, cuadradas, rectangulares. Hay diferentes configuraciones dependiendo del tipo de máquina. Entonces, dependiendo de la forma de la espira, hay que tomar en cuenta el área y el punto para poder hallar el momento máximo de torsión, ¿verdad? Así mismo es, Damián. Ok, ya. Exactamente. Y acá ya entramos en un análisis una vez que gira esta espira, ¿verdad? Siempre mirando o sea, la vista lateral sería el punto O ahí en el medio. Entonces, esto también tiene que ver con el área, ¿verdad? A ver si hacemos un análisis ahí. La torsión sería la fuerza 2 por esta B2 por seno del área nos daría, ¿qué distancia? Sería esta distancia, ¿verdad? Más la fuerza 4 y la misma cosa por B2, que sería la distancia por el seno también sobre el eje del campo, en este caso el eje, supongamos que sea el eje X. Y al final esto queda I por área por el campo magnético por el seno del ángulo. Sería el ángulo entre la normal al plano de nuestra espira y el plano del campo magnético. Y al final esto se traduce otra vez en un producto vectorial entre el área, un vector área, que sería en este caso A, un vector normal al plano de la espira, por el vector del campo magnético B larga. Y acá podemos analizar, ahí hay una consulta. ¿Cuál de las espiras de corriente experimenta el mayor momento de torsión? A, B o C. ¿Cuál de las espiras de corriente experimenta la fuerza neta máxima? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si analizamos acá. En este caso, esta es nuestra espira vista de costado, ¿verdad? En este caso, el vector área va a ser perpendicular al plano de la espira, entonces va a estar apuntando hacia la derecha.
¿Cómo les parece que sería la fuerza de torsión entonces en esta posición? Y ahí sería máximo, creo yo. A ver, analicemos un poco. Fíjense en la fórmula. Recuerden el ángulo. Recuerden de qué ángulo estamos hablando, ¿verdad? Del ángulo entre la normal y el campo magnético. En este caso, en la primera figura, ¿cuánto sería el ángulo? No es cero, brother. Exactamente, el ángulo sería 0. Entonces ahí seno de 0 nos da 0, ¿verdad? Entonces la torsión en este caso sería 0. Y ahí ya podemos deducir en qué caso la torsión va a ser máxima, la fuerza de torsión. En el caso C, brother. Exactamente. En el caso C, y esto evidentemente no es muy fácil analizar así tan rápidamente, pero voy a subir el texto donde pueden ver detalle por detalle. No sé si conocen el libro Serway de física, seguramente sí, habrán usado ya. Voy a subir una parte del texto donde están todos los detalles de esto para que puedan analizar. Queda eso como una tarea individual para cada uno. Sin necesidad de presentar, sino que más bien lectura comprensiva de cada uno. Bueno, equivalencia entre circuito eléctrico. ¿Alguna consulta sobre lo que vimos? Sin miedo, ya les dije la otra vez que no hay preguntas que no tengan importancia. Todas las preguntas son importantes y vale la pena aclarar. Y si yo no tengo la respuesta, averiguamos y vemos para la próxima clase. Ok. Bueno, yo creo que ustedes conocen mucho de lo que estamos viendo ya, porque algunos son técnicos del colegio, de colegios técnicos, entonces tienen ya el conocimiento básico y bastante profundo, diría yo, de algunos temas. ¿Conocen la equivalencia entre circuito eléctrico y circuito magnético? Hay una equivalencia que tiene que ver también con la corriente. Ahí se relaciona un poco lo que es la ley de Ohm. Y si ven la figura de arriba, hay un núcleo con una bobina. Perdón. Esta bobina está transportando una corriente. Esa corriente genera un campo magnético y ese campo magnético circula a través de esa bobina que se ve en la figura. Y esto genera, a ver, la equivalencia que estamos hablando. El circuito eléctrico está en la figura izquierda, que es una fuente de tensión que genera esa corriente. Ese alambre, que sería la bobina, tiene cierta resistencia y la corriente es igual, o sea, la intensidad de la corriente sería igual a la tensión dividida la corriente. Y el campo, perdón, la equivalencia de este circuito eléctrico con respecto al circuito magnético sería entonces una fuerza magnetomotriz generada a partir también de un flujo, y ese flujo que es el flujo que circula a través del núcleo tiene también una cierta resistencia, una oposición que depende del tipo de material.
y esa oposición se llama reluctancia magnética. Entonces, el flujo que equivale a la corriente va a ser igual a la fuerza magnetomotriz, que es equivalente a la tensión eléctrica, dividido por la reluctancia magnética. Entonces queda igual a la ley de Ohm. Sería similar a la ley de Ohm. También tiene una polaridad, esta fuerza magnetomotriz, y esas serían las relaciones. Bueno, entrando un poco ya en lo que es lo que sería una máquina eléctrica. En este caso, ¿qué les parece que es esta máquina que estamos viendo ahí? Hay una corriente, hay una fuerza, hay un campo magnético. Bueno, en este caso es un motor, depende de cómo se plantee, ¿verdad? Si nosotros inyectamos una corriente en esa espira y si tenemos ya un campo magnético ahí que atraviesa esa espira, entonces la máquina sería un motor eléctrico. Y ahí podemos aplicar la misma regla que habíamos aplicado, la regla de la mano derecha. Entonces tenemos, por un lado, el movimiento, la V corta, que sería con el dedo índice. Tenemos la corriente, que sería con el dedo, perdón, sí, la V corta, que sería la corriente con el dedo índice. El campo magnético con el dedo anular y no me acuerdo si este era anular, el dedo del medio, anular, sí creo que sí. Bueno, el dedo del medio es el que simboliza el campo magnético y la fuerza que está dada con el pulgar para arriba en este caso. En este caso, viendo la bobina hacia el lado izquierdo. Nos quedan 10 minutos y terminaríamos ya la clase. Hoy es muy breve la clase. ¿Me están escuchando bien? Porque me sale un aviso acá de mala conexión. ¿Se escucha bien? Cuando te sale el aviso, creo que no se escucha, pero porque de repente se cortó así. ¿No? Salió entrecortado. Bueno, y si me dicen más o menos en qué parte me había quedado. Esto es lo que ya vimos, ¿verdad? La corriente que nosotros estamos inyectando a la espira, a la bobina. Y cómo se produce ahí el movimiento, o sea, esta fuerza que está en color verde. Entonces, corriente con el dedo índice, campo magnético con el dedo del medio y la fuerza con el dedo pulgar. En el caso de la parte izquierda de la bobina sería para arriba y si hacemos lo mismo al revés, la fuerza sería para abajo. ¿Qué dice ahí? Cuando una corriente eléctrica circula por una espira en el seno de un campo magnético, las fuerzas magnéticas producen un par que hace que la espira gire. Bueno, y ahora pasamos un poco a lo que es un generador eléctrico. Entonces, en el caso del generador, aplicamos la misma regla, pero con la mano izquierda. Entonces, ¿cuál les parece que sería la diferencia en el caso del generador? En el caso del motor, nosotros estábamos inyectando una corriente a la espira y obteníamos una fuerza, ¿verdad? Una fuerza mecánica. ¿Y cómo les parece que sería? En el caso de un generador, no sería que vos insertás una fuerza mecánica y de ahí del movimiento de la fuerza mecánica transformado en electricidad con el campo magnético obtener energía. Exactamente, exactamente, Damián. Entonces, tenemos un conductor dentro de un campo y nosotros aplicamos una fuerza. En el caso, por ejemplo, ahí tenemos diferentes tipos de fuerzas mecánicas que podemos tomar como ejemplo. En el caso de las hidroeléctricas, Itaipú, Yacyretá, Caraí o cualquier hidroeléctrica, esa fuerza mecánica está dada por el agua. En este caso sería energía cinética. Ah, ahí me avisa que se corta. Bueno, me avisan por favor si se corta otra vez.
Sería energía cinética resultado de una energía potencial del agua acumulada sería ¿cómo es que se llama? No me estoy acordando. Lo que está, o sea, está en la represa y donde se acumula el agua, eso es energía potencial. Y hay una diferencia de altura con respecto a las turbinas. Entonces, con la caída del agua, a través de esa altura, esa energía potencial se transforma en energía cinética, lo que hace girar la turbina, que sería nuestra fuerza en este caso, y a partir de ahí se genera una corriente en las bobinas del rotor de la turbina, que sería el generador eléctrico. Así como dijo Damián, a partir de una fuerza mecánica obtenemos una fuerza eléctrica, una generación de energía eléctrica. Hay un cambio de tipo de energía, ¿verdad? De energía mecánica obtenemos energía eléctrica. Y para este caso aplicamos la regla de la mano izquierda. Entonces tenemos, por un lado, la fuerza que nosotros en este caso aplicamos. A ver si sale. La fuerza sería así, el campo, no, el movimiento de la corriente, claro. La fuerza, el campo, sí. La fuerza que sería para abajo, en este caso, el campo, a ver si se me ve a mí, claro. En este caso, la fuerza para abajo, el campo que apunta de derecha a izquierda y la corriente que apunta entrando hacia la pantalla, ¿verdad? Y lo mismo en el caso contrario, en el caso que la fuerza apunte para arriba, la corriente sería inversa, o sea, contraria al caso anterior. Y bueno, se da lo mismo en el caso de una bobina ya. Y cómo nosotros extraemos esa corriente del generador. Extraemos esa corriente a partir de dos elementos que se llaman escobillas, que pueden ver que son esos dos círculos que se ven ahí. O sea que tenemos un rotor que gira, que tiene una bobina, y estas bobinas en sus extremos están conectadas a dos escobillas, y a partir de esas escobillas nosotros extraemos la corriente eléctrica del generador. Bueno, un poco un análisis de lo que sería la tensión inducida en esas dos escobillas, que en este caso dependen del área también como el caso anterior, pero del coseno del ángulo. O sea, el flujo depende del coseno. Tenemos el área, el campo, y la tensión inducida va a ser la derivada de ese flujo de campo magnético. Y esto nos da como resultado final, un ratito, al derivar ahí el coseno, nos da menos seno, ¿verdad? Entonces, la FEN inducida, la fuerza electromotriz, o sea, la tensión inducida en esa bobina, va a ser igual a la tensión máxima por el seno de ese ángulo entre la espira y el campo magnético. Bueno, ¿cómo es la tensión generada a partir de este generador? En la configuración que vimos, a ver, en esta configuración, como vemos, tenemos unos anillos que son continuos. Entonces la tensión generada va a ser una tensión alterna. ¿Qué significa una tensión alterna? Que tiene un máximo positivo y un máximo negativo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podemos identificar a partir de esta generación de esta tensión inducida, del gráfico generado por esta tensión? Podemos identificar ya una tensión máxima, que sería la amplitud de esta señal, y un periodo que sería
el tiempo que tarda, que dura, que tarda en completarse este ciclo. Entonces, un ciclo sería igual a un periodo. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de hertz, que serían ciclos por segundo, ¿verdad? Y acá en Paraguay usamos la tensión de la red, que es 50 hertz, entonces estaríamos hablando de 50 de estos periodos, 50 ciclos por segundo. Y por último, ahí tenemos las escobillas, que sería el mismo gráfico anterior, pero más entendible, digamos. Un imán permanente, un campo magnético, una bobina que gira alrededor de ese campo magnético y la tensión generada en los extremos de esta bobina, donde nosotros extraemos la corriente que estaríamos utilizando para alimentar las cargas. Bueno, y esto es como una intro del próximo tema, que sería el generador de corriente continua. ¿Cómo les parece que nosotros podemos, bueno, primero que nada, ¿qué es la corriente continua? ¿Verdad? ¿Qué les parece que es la corriente continua? ¿Tienen algún concepto formado en sus mentes? ¿Qué es lo que les viene a la cabeza cuando hablamos de corriente continua? Voltaje constante a través del tiempo. A ver, ¿alguien más? Bueno, creo que fue Damián el que respondió. Y te tengo que decir, Damián, que la corriente continua no necesariamente